ministro de Hacienda, Ignacio Briones, afirmó que se va a producir un importante incremento de la pobreza a raíz de la emergencia sanitaria. El aumento del desempleo y menos ingresos por familias serán factores determinantes para este resultado. Analizamos esta proyección a nivel nacional, pero también regional, junto a Eric Parrado, gerente general del Departamento de Investigación del BID, Banco Interamericano de Desarrollo. Eric, un placer conversar contigo. ¿Qué tal? Hola, Nicolás. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy bien, gracias. A ver, una situación súper complicada. La emergencia y lo urgente aquí es la situación sanitaria. Se ha dado esta discusión entre lo sanitario, lo económico, que finalmente lleva a una situación muy compleja en términos de las políticas públicas. Pero lo que sí está claro es que este año y esta emergencia va a ir revelando una situación que existe desde antes, no solamente en Chile, sino a nivel regional, que son las desigualdades. La pobreza hace que la brecha sea aún mayor. ¿Cómo lo estás viendo tú, Eric, y también desde el trabajo que hace el Banco Interamericano de Desarrollo? Muchas gracias, Nicolás, por esa pregunta. Lo vemos con mucha preocupación, porque a veces hablamos de conceptos que no le llegan a la gente, como el crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Y lo que vemos es que nuestros distintos escenarios se han vuelto aún mucho más negativos de lo que pensábamos originalmente. Y en general lo que vemos es que es un impacto en términos de ingresos de la nación, impacto en términos de ingresos de las familias y de las empresas, y obviamente impactos en términos del desempleo, que implicarán impactos también en la distribución del ingreso y en la pobreza. Este tema, en el caso de Chile, yo lo veía como un avión, ¿no es cierto?, que estaba volando el 2019 con un motor dañado, y ese es el motor relacionado con la crisis social de 2019. Y de repente el 2020 lo que vimos es que nuestro otro motor también se dañó producto de la pandemia, y ahora lo que estamos tratando de hacer es volar de alguna forma sin motores, con muchos pasajeros adentro y con el fin de poder salvar la vida de estos pasajeros y al mismo tiempo no dañar este avión. La idea es tratar de llegar a un lugar seguro, poder recuperar el avión con la gente dentro y seguir adelante hacia ese crecimiento y desarrollo mucho más adelante. Bueno, en el transcurso estamos viendo que los impactos en pobreza y también los impactos en distribución del ingreso han sido muy significativos. Nuestras propias proyecciones en términos de distribución del ingreso revelan que la gente está perdiendo empleos, revelan que se están perdiendo negocios, y esto lo hicimos con una encuesta muy ambiciosa en 17 países que incluye también a Chile, y lo que vemos es que el impacto en los segmentos de menores ingresos ha sido en extremo dramático. Por ejemplo, en el caso de Chile vemos que el segmento de menores ingresos, el 70% de esas familias ha perdido de alguna forma ingreso o ha perdido empleo, versus un 15 o un 20% de los segmentos de mayor riqueza. Y por lo tanto iniciamos un periodo con distribución del ingreso muy mala, pero vamos a terminar con una distribución del ingreso peor. Sí. Aquí, Eric, es súper importante también ver que va a ser una crisis sostenida y la incertidumbre nos lleva a pensar cuánto podría llevar esa crisis. Y como va a ser sostenida, lo importante es también tener claridad de lo urgente hoy y lo urgente mañana. Lo urgente hoy, primero, es que las personas no pasen hambre. Y aquí hay una serie de medidas, como ha sido la caja de alimentación, bono COVID que ha implementado el gobierno. Me quiero quedar con lo urgente hoy para después conversar de lo que viene mañana. En el hoy, a juicio tuyo, transferencias directas o asistencia por parte del Estado a través de cajas de alimentación y otros. ¿Cuál es la mejor fórmula finalmente que se tiene que aplicar hoy para poder enfrentar los problemas urgentes y pensar ya en el mañana? A ver, lo que estamos viviendo es bien inédito porque estamos viviendo una triple parada súbita en términos de lo que le está pasando a América Latina y al Caribe. En el sentido de que hoy día estamos viviendo una salida de los flujos de capitales por el lado financiero, pero también por el lado de las remesas en algunos países que son bastante importantes como Centroamérica y el Caribe. Y también estamos viviendo paradas súbitas en términos de la movilidad física, tanto con los confinamientos como con los viajes, y también una parada súbita en términos de comercio. Y eso tiene un impacto en términos de ingresos de personas, ingresos disponibles de personas, que han causado también hambre y que han causado escasez de alimentos en algunos sectores. Y eso también lo hemos visto en la encuesta en que, incluyendo Chile, Chile es el menos afectado cuando uno hace esa comparación con 17 países, pero ya hay muchos ciudadanos que están pasando hambre y hay muchos ciudadanos que necesitan ese tipo de alimentación, obviamente. Y por lo tanto, los gobiernos que están haciendo esta combinación de transferencias, pero también están
entregando alimentos a la gente que lo necesita. Yo creo que es clave, es muy importante que pasemos este congelamiento de algunos meses. Ojalá que esto no se alargue tanto, pero vemos que la solución va a estar más por el lado sanitario en términos de la producción, la invención obviamente de la vacuna, pero también de la distribución, y eso puede tomar tiempo. Y mientras tanto tenemos que ayudar a nuestros ciudadanos que lo están pasando mal, y por lo tanto la combinación de entrega de alimentos con transferencias y subsidios bien focalizados que sean temporales, obviamente es la posible solución. Después ya está el debate de si los gobiernos tienen que fijar precios o no. Yo encuentro que eso no es una buena idea. ¿Por qué no es una buena idea, Eric? Porque al final lo que pasa, y esto no es simplemente un tema reciente, sino que si uno revisa la historia en términos de fijación de precios, esto no ha resultado bien. En general, cuando uno produce un bien, sea un kilo de pan, sea un kilo de harina, obviamente hay insumos detrás que están relacionados con el trabajo, están relacionados con el financiamiento, están relacionados con el crédito, están relacionados con el tipo de cambio, y por lo tanto uno no controla las otras variables relacionadas con los insumos. Y por lo tanto los incentivos para que los productores sigan produciendo esos bienes a un precio fijo es bastante limitado. Y lo que ocurre generalmente cuando uno revisa la historia de fijaciones de precios es que se crean mercados negros donde el precio de mercado está reflejado en esos mercados negros e incluso sube mucho más allá del equilibrio. Y por lo tanto se crean mercados negros y en el mercado fijado se crea desabastecimiento. Y también obviamente empieza a empeorar la calidad. Por eso, si uno tuviera que elegir en términos de cómo ayudamos para tratar de que estas familias no tengan problemas en términos de alimentación, obviamente yo preferiría las transferencias directas que sean relacionadas justamente con este problema temporal que estamos viviendo. Ahora, conectamos lo que son las medidas desde transferencias directas, desde la asistencia del Estado por parte de la entrega de alimentos, que ahí también hay una discusión. Y quiero llevar al punto de que ha sido una discusión bien álgida en términos de que hay miradas que todos buscan un bien, pero las formas son distintas. Se ha hablado de la necesidad de echar mano a los ahorros en Chile, echar mano al Fondo de Estabilización Económica, al financiamiento internacional, a la capacidad que tiene Chile todavía de endeudarse y las condiciones de un mercado que está súper movido, pero que igualmente confía en Chile. De hecho, cuando el Banco Central pide esta línea de crédito excepcional al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional, que lo está revisando, dice Chile cumple todavía condiciones que lo hacen merecedor de este tipo de instancia. Esto del Banco Central, no del Estado, para tenerlo súper claro. Hay que endeudarse más, hay que echar mano de los ahorros, Eric, pensando también en que se pide más transferencia de dinero, más ayuda, y eso finalmente también pensando en lo que ha sido la situación desde el estallido social, que significó un gasto importante que en gran parte no se concretó porque llega esta crisis sanitaria, pero igualmente hay una mayor presión a los ahorros y también al fisco. Por supuesto. El beneficio de tener una mirada regional es que uno puede hacer comparaciones. Y eso es lo que he estado tratando de hacer en las últimas semanas, en los últimos meses, con el impacto de la pandemia, y que vemos los distintos paquetes fiscales, los paquetes financieros por parte de los bancos centrales y la reacción de política monetaria. Y vemos que la reacción en el caso de Chile ha sido muy significativa, obviamente por los recursos que tenemos, por las políticas públicas que pudimos implementar hace varias décadas y por la prudencia fiscal en términos de los ahorros que hemos logrado. Esto no pasa de un año para otro, sino significa que hay políticas que son prudentes en mucho tiempo. Y por lo tanto el debate que tenemos es un debate realmente único en América Latina y el Caribe. Es un debate en que decimos los ahorros que tenemos los usamos o no los usamos, o la posibilidad de endeudarse la podemos implementar el 2020 o el 2020. Claro, partiendo de la base, Eric, tomando lo que dices tú de la diferencia con otros países de la región, que sí tenemos ahorros, porque estamos en una situación de otros países que vienen arrastrando una deuda importante y están en una situación mucho más complicada cuando de recursos se trata. La situación de Chile es muy distinta a la de otros países. Exactamente, y yo te diría, estamos en una situación bien privilegiada en términos de que tenemos ahorros y tenemos acceso a los mercados de capitales y además tenemos nuestra propia moneda. Hay muchos países que esas tres condiciones no se cumplen y por lo tanto están muy apretados en términos del poder de munición que podrían utilizar para enfrentar esta crisis. Y por lo tanto este debate es un debate de un país que ha hecho las tareas,
Y por lo tanto es un debate razonable en términos de que las posiciones respecto a aumentar el gasto público de alguna forma y a tratar de compensar el shock es razonable. Y por lo tanto lo que uno tiene que pensar es en el balance. Y obviamente son decisiones bastante complejas para los gobiernos. La incertidumbre es bastante grande en términos de que no sabemos si esta crisis va a durar un par de meses, va a durar un par de semestres o va a durar un par de años. En general, la percepción es que la solución, como te dije al principio, está muy asociada a la producción, ¿no es cierto?, de la invención de una vacuna que pueda después lograr distribuirse en todo el mundo. Y eso tal vez va a tomar tiempo. Y por lo tanto, lo que hay que hacer hoy día es tratar de, uno, entregar financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, pero también tratar de sostener el ingreso por la pérdida de empleo que vamos a tener estos meses y que realmente la vamos a tener, ¿no? O sea, no nos hagamos una ilusión de que este shock no va a ser importante. Por lo tanto, ahí la decisión es cuántos meses podemos sostener esta economía en términos de transferencias, en términos tal vez, como tú decías, una combinación de mayor endeudamiento, pero también de fondos soberanos. Cuando uno habla de los fondos soberanos, uno habla de un fondo específico en el caso de Chile, que es el Fondo de Estabilización Económica y Social. Y justamente este fondo se llena cuando las cosas van bien, ¿no es cierto?, cuando las vacas son gordas, pero también tienen que ir disminuyendo cuando las vacas son flacas. Y por lo tanto, uno puede utilizar esos instrumentos en estos casos. Y me parece que eso es lo que están haciendo. ¿Eric? Pero también hay que plantear que esta es una evaluación que se hace día a día en términos de cuánto podría durar este shock. Se debería, perdón, Eric, ocupar ese Fondo de Estabilización Económica y Social, el FES. De hecho, hay un grupo de economistas que fueron citados por el Colegio Médico para presentar una propuesta y entre los distintos puntos es bastante atravesar, desde Sebastián Edwards hasta Claudia Sangüesa, el exministro de Hacienda también, Rodrigo Valdés, entre otros. José Gregorio también está involucrado, y hablan de este FES, este Fondo de Estabilización Económica y Social, y piensan que el saldo de marzo, que fue de 12.000 millones de dólares, justamente pensar en un horizonte de 18 meses, es decir, la urgencia hoy, la urgencia mañana, evaluando la necesidad de usar de este fondo mensualmente, si no me equivoco, 620 millones de dólares. Es una mirada justamente de lo que se estuvo ahorrando para situaciones de emergencia, aplicarla en una de las emergencias más graves que ha tenido nuestro país y el mundo, finalmente. ¿Cómo evalúas tú esa postura que tiene este grupo? A ver, yo creo que es una buena propuesta en términos de plantear que hay que aumentar el gasto público para poder tratar de compensar este impacto, sobre todo en los segmentos de menores ingresos, los segmentos menos privilegiados en términos de el confinamiento y el impacto que tienen los mercados laborales. Obviamente, cuando uno habla del 5% del PIB, me imagino que ellos están pensando en el cálculo que hacen respecto a cuánto es el valor que hoy día tiene el Fondo de Estabilización Económica y Social, que llega a 12.000 millones de dólares. Pero no creo que se refieran justamente y precisamente a gastarse todos los ahorros, porque uno podría pensar que ese 5% del PIB adicional se puede hacer una combinación entre usos del fondo, pero también en mayor endeudamiento. Hoy día la tasa de endeudamiento en Chile estamos hablando de un 28% del PIB. La estimación es que para el 2020 podrían subir a 32%, y por lo tanto una combinación que se usa en activos pero también se usa en pasivos puede ser una combinación óptima. Sí, aquí justamente la crítica que se ha dado desde la oposición, distintos sectores de la oposición y también algunos economistas, es que el gobierno, con las medidas, con el gasto que ha tenido que incurrir, está más bien aplicando una readecuación del presupuesto, una reasignación de recursos antes de llegar justamente a echar mano de los ahorros, de la capacidad de financiamiento, más allá de las reasignaciones. El ministro Ignacio Briones decía en su minuto, no hay que gastar todos los cartuchos porque esto es una película, esto es una maratón, una carrera de 100 metros. ¿Estás de acuerdo con eso? A ver, de alguna forma hay tanta incertidumbre que no sabemos cuánto va a durar esta crisis, porque es una combinación de una crisis sanitaria con una crisis económica. Y por lo tanto podemos decir esta crisis puede durar un par de meses, puede durar 6 meses o puede durar un año. Y por lo tanto lo que están haciendo el gobierno es haciendo una evaluación constante respecto a los requerimientos que se tienen. Pero la clave es, y es muy importante destacarlo, es que lo que tenemos que hacer en este periodo de confinamiento, en este periodo de congelamiento de ingresos, es tratar de salvar las pequeñas y medianas empresas que son sustentables en el tiempo. Eso es muy importante, pero también salvar los ingresos que pueden tener las familias
en términos de la pérdida de empleo. Y por lo tanto, ahí hay que hacer un análisis muy fino de cuánto puede durar este tema. Los economistas que tú me hablabas tienen una proyección de 18 meses. 18 meses es un tiempo bastante largo, pero tal vez uno podría pensar en hacer alguna cosa más secuencial en términos de pensar cada 6 meses cuántos son los requerimientos que necesita Chile. Bien, Eric Parrado, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos esta conversación en Canal 24 Horas. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Igualmente, muchas gracias por el interés, Nicolás. Hasta luego, gracias.